Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy tengo varios invitados en el programa. Le damos la bienvenida de inmediato al inspector Jorge Hernández Peña de la División de Tránsito de la Policía. Inspector, bienvenido, saludos. Buenas tardes a ti y a todos, compañeros. Tengo al sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Carlos Pérez. Bienvenido, padre. Gracias, Falú, y a nuestros televidentes. El amigo exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres, Heriberto Saurí. Saurí, saludos, bienvenido. Gracias, Falú, por la invitación y buenas tardes a todos. Vamos a hablar varios temas, ¿verdad? Pero quiero comenzar con el inspector Jorge Hernández Peña, debido a la situación que se han estado reportando en nuestro país, donde los accidentes de tránsito son la orden del día, y accidentes de tránsito donde lamentablemente personas han perdido su vida. El país se estremeció con la muerte del salsero, cantante, compositor José Cheo Feliciano, un accidente de tránsito en la noche del Jueves Santo, ¿verdad? En la madrugada, cuando iba camino a su residencia y tuvo un choque con un poste de concreto. Lamentablemente perdió la vida. En la investigación se le relucí que no tenía el cinturón de seguridad. Aunque todavía las causas del accidente per se no están, ¿verdad? Del todo, ¿por qué fue que murió? Si fue por el impacto del vehículo de motor, un Jaguar, con el poste, o si era que Cheo sufrió alguna condición antes del choque. Tengo entendido que la investigación reflejó de que no habían en la brea frenazos, ¿verdad? Y el inspector ya mismito nos va a explicar sobre el particular, pero no solamente ocurrió eso, también se dio el caso de unos jóvenes en Caguas que hicieron un viraje y lamentablemente lo impactó un vehículo. Ninguno de los tres jóvenes tampoco tenía el cinturón de seguridad, perdiendo la vida. El otro caso fue el de una niña, una jovencita llena de vida, venía de una actividad deportiva saliendo de Carolina, del Guillermo Angulo. Iba como pasajera en el asiento de atrás cuando el vehículo donde iba fue impactado por otro vehículo que perdió el control. Lamentablemente la niña también perdió la vida. Las estadísticas dicen que en Puerto Rico era una de las jurisdicciones donde más se utiliza el cinturón de seguridad, pero lamentablemente el porcentaje ha comenzado a bajar. Estaba en un 90% y se plantea que ahora está en un 88, un 87. Inspector, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, nosotros, a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte de la Policía de Puerto Rico, y no tan solo la combinación que hay con todas las agencias de emergencia en Puerto Rico, la Policía Municipal, bomberos, la misma manejo de emergencia que coopera en todos estos eventos, seguimos viendo un comportamiento hostil de parte de los conductores a cumplir con la ley de tránsito. Si evaluamos los casos en su perspectiva y vemos el caso de nuestro Cheo Feliciano, vemos de qué manera él falleció allí. Estuvimos en la escena que a consecuencia de no haber usado el cinturón de seguridad, porque el carro por dentro quedó destruido, su dash y su guía, y él y su cuerpo inclusive le dio con su cráneo el cristal delantero. Posiblemente estuviese vivo si estuviese usando el cinturón de seguridad. En el caso de los muchachos de la carretera 1 de Cagua, realmente el cinturón es necesario utilizarlo, pero por eso lo vamos a ver caso por caso. El impacto de este vehículo fue por el lateral del vehículo, por el lado que es más débil el vehículo, la estructura, y llevó esos cuerpos a oprimirlos dentro de la carrocería. Y este movimiento de cuello que ocurre cuando ese impacto ocurre, en muchas ocasiones el cuerpo lo que hace es que pierde pues la fractura en el cuello. El de la niña de la carretera
ese es un caso difícil. Tuvimos allí en ese caso. Eso fue la 65 de Infantería. Y allí frente al hospital, y realmente es un caso bien difícil porque una niña 12 años de edad, que está con su entrenador, que viene de jugar el juego de voleibol, que van a hacer a comer algo, que entonces viene este joven de 19 años conduciendo de forma negligente, pierde el control, vehículo da vuelta e impacta con la parte posterior de esa Pathfinder al carro que la niña estaba, y el impacto fue tal pues que lamentablemente esa niña murió en el acto del impacto, y son situaciones difíciles para nosotros y para todo el que estuvo allí, porque hay que canalizarlas después, pero esas muertes a veces se pueden evitar, todas se pueden evitar si se conduce responsablemente en las vías públicas. Pero lamentablemente, inspector Jorge Hernández Peña, lo que hemos estado viendo, y no sé si la policía tenga datos sobre eso, pero el sacerdote que está con nosotros, Carlos Pérez, el mismo Heriberto Sabrí, que dirigió la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, es que lamentablemente las leyes de tránsito y las reglas no se están cumpliendo a cabalidad por todos los ciudadanos, y en Puerto Rico hay más vehículos de motor que incluso que personas. Tenemos 3 y 4 vehículos a veces por familia, y el problema que hay es que todo el mundo quiere llegar primero independientemente de las consecuencias, y están guiando como si fueran los únicos en la carretera. Por eso, pero el detalle que ocurre es que es imposible que haya un policía para cada conductor. Eso hace. El problema social de nosotros en Puerto Rico es ese padre, esa madre, esa educación. ¿Dónde emana esa educación de esos conductores dentro de esa familia? Que el ejemplo de un conductor papi es una actitud agresiva. El niño atrás sentado escuchando a papi decirle aquella palabra a un conductor. Eso es lo que se enseña. Entonces, ¿qué se espera? Que ese comportamiento de ese niño también sea igual, porque no lo ven incorrecto. Es lo que. Entonces, ahí es que tenemos que ir. Entendemos que tenemos que delinear una estrategia hacia la familia y cómo nosotros llegamos con nuestro mensaje a esos conductores, y en el caso del Departamento de las Públicas, mejorar el sistema de cómo solicitar una licencia y cómo adquirirla, porque es un mero examen escrito por una licencia de conducir, que después no tienes más ningún otro examen, sacas la licencia de conducir y después no tienes nada más. Pues entonces, si debe ser a cierta cantidad de años un repaso de lo que realmente debes cumplir, cómo has sido como conductor, porque aquí hay compañía en Puerto Rico que para tú trabajar, si por el mero hecho de haberte dado un solo boleto no te dan el trabajo. En el caso de mi hermano, por ejemplo, en Oklahoma, 2 millas en exceso, $200 de multa y año y medio pagando una prima mayor al seguro del auto. ¿Qué ocurre aquí? Aquí la gente sigue pagando los $90. No, los $99, independientemente sea responsable o no. Pero hay que buscar otras estrategias para llegar a esa gente, porque son menos y son malos que están cumpliendo. Pero ¿qué responsabilidad tiene esa, en el caso de la carretera 1, esta doctora que va bien, va por su vía franca, y estos jóvenes cruzando una luz de semáforo roja, que lo más que se tarda en Puerto Rico son 48 segundos, 50. No esperar 48 segundos y perder la vida, eso es lo que tiene que analizar cada conductor en este país. La gente está guiando de una manera temeraria, y eso uno lo ve en las mañanas y en las tardes, y es como esta única prisa que quítate del medio porque yo voy, si no te quitas te llevo. Los pares se han convertido prácticamente en seda. Se supone que la gente se detenga en el pare antes de cruzar la intersección. Hay gente que lo que hace es un seda. Miran, y si no viene nadie, por ahí sigo, y de momento sale un vehículo del área ciega, como le llaman, ¿verdad? Del área donde uno no se puede percatar. La gente, las luces, los semáforos, antes la gente tendía que cuando la luz cambiaba a amarilla, que se supone que uno vaya reduciendo, no, aceleran para cruzarla. Ya no es la luz amarilla, hoy en día es la luz roja. Exacto. Es la luz roja, que la gente dice, espérate, me quedan todavía 3 o 4 segundos, en lo que aquel reacciona que le cambio a verde, me voy a tirar. Y por ahí se llevan a uno en el medio. Por eso es que la tecnología es la que va a entrar ahora en el área de tránsito. Esta tecnología que va a haber una cámara en un pare que si no lo haces, el boleto va a proceder. Va a pasar una luz roja o amarilla, el boleto va a proceder. No te paras, no respetas el paso de un peatón en la vía pública. Al que ese auto choque en la parte del frente, toque la parte blanca de la línea, el cruce de cebra, como le dicen por ahí, pero es el cruce de peatones. ¿Qué es lo que ocurre en otras jurisdicciones? La gente le tiene un temor a las cámaras más que un policía presente. Y entonces en esas líneas, por ejemplo, las conversaciones que tenemos con el secretario de Obras Públicas son esas. Se va a ampliar este proyecto de las luces inteligentes para que también ayuden a que la gente cumpla con la ley.
Sí, y es que es sumamente necesario y urgente. A ver, padre, aunque usted vino para otro tema, usted posiblemente me puede ayudar aquí, también Heriberto Sauri. ¿Por qué la gente anda con tanta prisa, tan desesperado? ¿Por qué la gente no quiere cumplir leyes? ¿Por qué la gente no quiere cumplir reglas? A veces escuchamos gente que el planteamiento que hace, es que el gobierno quiere controlar a uno en todo. Pero el planteamiento que hacemos, derogamos los gobiernos, vivimos en anarquía, cada cual hace lo que quiere. Padre, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que tú has dicho el punto, y es el problema de que mucha gente vive en una actitud cultural de anarquía. Es decir, lo importante soy yo y no asumo mi responsabilidad social con las otras personas. Evidentemente, cuando uno asume su responsabilidad social, uno se da cuenta que tiene que manejar de una manera responsable, que no puede ser negligente, que hay que coger las cosas con calma, que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de otro. Es decir, evidentemente en esta cultura del individualismo, sin tomar que yo tengo una hipoteca social, una responsabilidad con los demás, tiene estas consecuencias, sin duda a veces no previstas por las personas, porque están guiando negligentemente y eso mata a otra persona, pero a veces incluso de una manera irresponsable, como cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol. Y ahora, con el deseo de ampliar leyes para otras drogas entren en el horizonte, como puede ser el uso de la marihuana mientras conduce uno un vehículo de motor, evidentemente el asumir una conducta sin tomar en cuenta esa responsabilidad social, porque no nos han educado. Porque como decía muy bien el policía, decía correctamente, el problema que nosotros tenemos en nuestro país es falta de educación, de enseñarle a la gente no solo por la fuerza de leyes represivas, sino por la belleza del bien que se propone, que hay que ser un ciudadano responsable, que yo tengo que ver también a los demás, ese sentido de solidaridad. Y sin duda las iglesias, la familia, la escuela pueden contribuir a crear un clima, una cultura que no sea la cultura del anarquismo, sino la cultura de la solidaridad. Vamos a hablar de eso, porque Sauri, que está aquí con nosotros, dirigió la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, y se le decía a la gente cuando el tiempo estaba, ¿verdad?, malo, que uno no puede ir a la playa y meterse, se le decía a la gente no corra riesgo, y la gente, a pesar de eso, y cuando el tiempo está malo es cuando voy para la playa, porque ahora es que las olas están brutales, ahora es que las olas se ponen bien chéveres y la gente se mete a pesar de que las autoridades le han planteado no lo haga, pone su vida en peligro, no solamente la suya, sino de los rescatistas que se mueven a tratar de salvarlo usted en una situación de emergencia, también están corriendo riesgo y están poniendo en peligro su vida, y a pesar de eso la gente hace caso omiso, pero lo vamos a hablar al regreso aquí en el Pique de Falú por Tiva TV. Regresamos. De regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV, esta revista que usted ha hecho su favorita, información útil para tu diario vivir, hablando con el inspector Jorge Hernández Peña de la División de Tránsito de la Policía, el sacerdote Carlos Pérez, que ya me invito a hablar con él de un tema que está caliente, porque están planteando algunos sectores de que hay unos movimientos que lo que están es propiciando el odio hacia otros sectores, pero ese sector reacciona diciendo, no, si lo que queremos es proteger la familia, pero ya mismito vamos a hablar de ese tema. Y Heriberto Sauri, el exdirector de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencia. Sauri, gracias por estar con nosotros. Sauri, ¿qué te parece esta situación que está ocurriendo en nuestras carreteras? Bueno, primero es falta de información. Falta de información en términos, la policía está haciendo su trabajo en términos de orientar al público de que sí es peligroso el no utilizar el cinturón de seguridad. Sin embargo, hay que destacar las consecuencias de no utilizarlo. Nada más que con el evento de usted no colocarse el cinturón de seguridad, ya está en riesgo su vida, primero. Segundo, la excusa mayor es que yo voy para cerca. La mayor parte de los accidentes de tránsito ocurren cerca del hogar, o llegando o saliendo a muy poca distancia. Miren, utilicen como ejemplo lo de la niña saliendo de un parque hacia su casa, utilicen como ejemplo de Cheo Feliciano. Son más los casos donde el conductor o pasajeros quedan con condiciones permanentes de parálisis, como menciona el inspector, que los muertos. Aquí estamos viendo la punta del iceberg.
todos los días, son muchas más las personas que quedan cuadraplégicos o parapléjicos por la falta de utilización o por la no utilización del cinturón de seguridad. Sí, definitivamente, y esos casos, ¿verdad? No se reseñan en primera plana como cuando el impacto de que la persona pues pierde la vida, pero inspector, eso es cierto, aquí hay accidentes de tránsito, pero todos los días, todos los días, y es una cosa increíble porque a veces hay 3, 4, 5 y todo es porque lo que decía el padre, nosotros primero. Nosotros queremos llegar primero a los sitios, aunque seamos los últimos en salir. Sí, triste y lamentablemente, eso ocurre. Aquí yo creo que todo puertorriqueño ha recibido lo que dicen típicamente por ahí, un corte de pastelillo. Yo creo que aquí nadie se ha salvado de que no le den un corte de pastelillo en algún momento. Que le pasen regateando por el lado a uno. Que se coman una luz roja. Con las implicaciones que eso tiene, porque no solamente pone en riesgo la seguridad de ese conductor, es que está poniendo en riesgo la seguridad de otro, y un vehículo de motor mal utilizado es un arma letal. Pues así mismo es. Vamos a hablar de la receta. Vamos a hablar de la receta que da la policía. Cuando hablamos de la receta de la policía son los boletos. Usted tiene ahí las estadísticas, inspector. Queremos escucharlo. Comience por la que usted quiera. Mira, en un fin de semana como la semana que ocurrió ahora de lunes a domingo de Semana Santa, que se supone que es una semana de recogimiento espiritual, etcétera, etcétera. Nosotros a nivel de isla, las patrullas de carretera a nivel de isla, dimos 3.025 boletos por velocidad. Wow. 530 por luz roja. Nosotros arrestamos 396 personas positivas bajo los efectos de alcohol en la vía pública, y eso los que no se pudieron detener. 3.168 boletos por cinturones, el celular 2.200, otros boletos 7.000 y pico de boletos que han sido expedidos, y en lo que va del año nosotros hemos dado 249.587 boletos expedidos a conductores en la vía pública, y todavía siguen los accidentes. Mira, aquí mismo en el año llevamos 2.317 personas heridas, como dice Saurí. O sea, hay personas que fueron atendidas en centro médico o en un hospital que eso cuesta un sistema médico, que hay mucha gente aquí que ni plan médico tienen, que le cuesta al gobierno adquirir. Casos que el ACA los cubre y no tienen el malvete del vehículo, por lo tanto nunca pagaron el seguro. Y 11.968 accidentes que hemos investigado, más las 89 muertes que hay en la vía pública el día de hoy, que son menos 31, pero son 89 que no deben haber ocurrido. A pesar de toda la campaña, a pesar de todo el esfuerzo que se hace día a día, siguen los conductores y tocando los choques de tránsito a cada familia en Puerto Rico. Dios mío, pero el trabajo está aquí. El trabajo está aquí. El detalle es que ese comportamiento, como mencionamos, pues mira, las playas, esto, pues, ¿sabes? Es que la gente no sé a veces en qué piensan, porque ¿sabe qué acción tienen hacia esas actitudes tan hostiles a aplicar o cumplir bien, ser buenos ciudadanos? Esta pregunta, yo sé que al padre la va a gustar y quiero que Sauri también me la analice. ¿Cuántas personas detuvieron ustedes guiando un vehículo de motor utilizando bebidas alcohólicas? 396. 396. De lunes a domingo. De lunes a domingo. En la mayoría de los accidentes de tránsito, en los fines de semana, fatales, ¿el alcohol está involucrado? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que estos casos de choques de tránsito, oportunamente es que baje ese protocolo o esa prueba positiva toxicológica, si se da en el caso de que la persona falleció, o en el informe de la prueba de sangre que se hizo al conductor en el momento del choque, y eventualmente se ven en los tribunales, que ahora mismo estamos haciendo un análisis del 2014-13, cuántos choques fueron. 344. Yo estoy buscando cuántos se sometieron, las convicciones, y cuántos dieron positivo alcohol eventualmente al choque. Porque eso es lo que ustedes investigan ahora mismo, si da positivo o no alcohol. Sí. Pero ¿hay alguna prueba que la policía haga sobre si esa persona iba guiando el vehículo de motor bajo los efectos de sustancias controladas? También se da si la persona fallece o hay las características de que está incapacitado, pero en la prueba preliminar da 0%. La fiscal entonces solicita a forense que le saque una prueba de sangre, y se le hace porque el protocolo lo permite. Entonces esa prueba de sangre en forense se analiza y se busca todo lo que pueda haber en ese cuerpo en la sangre. Incluyendo la marihuana. Exacto, todo. Va a dar positivo si hay droga, la que sea, y alcohol, lo que sea, en el análisis.
de sangre. Dígame, padre, que sé que quiere reaccionar inmediatamente. Lo bueno es lo que ha dicho muy bien el oficial, lo ha dicho correctamente, de que cuando hay muertes envueltas se le hace un estudio mucho más amplio. El gobierno federal le ha dicho a las jurisdicciones que han admitido el uso de la marihuana, las distintas jurisdicciones medicinales, recreativas, etcétera, que una de sus profundas preocupaciones es precisamente las vías de rodaje públicas, por la seguridad para los ciudadanos. Por eso ha dicho que las leyes que han liberalizado o han despenalizado, etcétera, deben ser hechas de tal manera que no pongan en peligro la seguridad de los demás. Lamentablemente, los dos proyectos que se han presentado, tanto en la Cámara como en el Senado, no responden, entiendo yo y entienden otros abogados, de una manera adecuada a esas inquietudes del gobierno federal. Por eso es que nosotros hemos dicho que uno no puede actuar sobre estos asuntos precipitadamente para responder simplemente a la galería, sino que uno tiene que entrar en ese discernimiento en la cual todos los componentes de nuestra sociedad, Hogares Crea, la Asociación de Psiquiatras que ha dicho que la marihuana es una droga devastadora, el Colegio de Médicos y Cirujanos que se ha opuesto a ambos proyectos, o incluso el presidente actual del Colegio de Médicos y Cirujanos, que ha manifestado su profunda preocupación por la manera que se están haciendo estas leyes que pretenden despenalizar o mucho peor, medicalizar sin unos criterios claros. Estamos poniendo en peligro de añadir un nuevo factor grave a las vías públicas de nuestro país. Esas son mis inquietudes. Eso fue las inquietudes que llevamos tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. Sobre cuando damos estas cifras que son alarmantes de las intervenciones de la policía, aquí estamos hablando de los que la policía pudo detener, aquí estamos hablando de los que la policía pudo expedirle una multa de tránsito, porque aquí no estamos hablando de sabrá Dios cuántos pasaron por allí y se escaparon del bloqueo. Aquí no estamos hablando de cuántos pudieron irse a la fuga y la policía no detenerlo. Estamos hablando de cifras sumamente alarmantes. Sí, mira, por darte un ejemplo, una de las primeras, la tercera causa de activación del sistema de emergencias médicas, del cuerpo de emergencias médicas, son los accidentes de tránsito. Y de la perspectiva que emergencias médicas atiende alrededor de 120,000 casos al año. Wow. La tercera causa de activación. El 80% de las personas que están envueltas en el accidente de tránsito o ingirieron o están bajo los efectos de alcohol o están bajo los efectos de droga. Esas son personas que la policía obviamente no intervino. Pues si la policía hubiese intervenido, pues no estuviese ahí, estuviese o en una patrulla o en el cuartel o en la casa. Eso nos da, ¿verdad?, que pensar de que por cada persona por la cual la policía interviene, pues podrían haber entre 9 y 10 que están conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. Y eso, pues, consabidos son los riesgos que hay con eso. Por darte un ejemplo, drogas, pues, ni se diga. El efecto de las dos, de una y de la otra, pues va a causarle que la persona no coordine bien y va a causar el efecto de la velocidad y la reacción al manejar el vehículo. Así de grave está la situación en la calle en términos de los accidentes de tránsito. ¿Cuál es la mayor violación, inspector Hernández Peña? La velocidad. La velocidad. Sí, la velocidad es... La gente no quiere respetar los límites de velocidad. Se mantienen a la velocidad de una zona de 65, los podemos detener a diario. Pero espérate, para, que voy a tirarle un pique sabroso, espérate. Padre me mira, como que dice, padre, pues yo paso por allá por la iglesia y usted me echa la bendición. Dale. Voy a echar un pique sabroso, sí, porque aquí hay un elemento. Ustedes dan multas de velocidad por exceso de velocidad. Y por velocidad reducida también. ¿Y cuántos boletos dan por velocidad reducida? No tengo ese detalle, pero sí los damos el boleto. Pero a que son más por exceso de velocidad que por ir... No, definitivamente. El riesgo mayor está en esa velocidad excesiva. Sí, pero es que también está el riesgo en una velocidad menor. Porque si yo voy en un expreso, por ejemplo, a 65 millas y de momento yo en el desplazamiento me encuentro un vehículo frente a mí que iba a 35 millas... o tengo que salir a la izquierda si es que puedo, si es que estoy en el carril central, o tirarme a la derecha si es que puedo. ¿Y si la vía pública te lo permite? Por eso, y si la vía pública me lo permite, o si no impacto el otro vehículo, porque no hay de otra. Y por ahí unos tiestos, señoras y señores, los expresos,
Sí, hay que decirlo, son unos tiestos, van por ahí paseando en todo momento, como si fueran por una carretera rural. Bueno, mira, nosotros atendemos estas situaciones de tránsito a veces por asignación. Por ejemplo, si observamos una queja como la que tú traes, le trae la atención a esa situación, nosotros tenemos una unidad de trabajo que va y se mueve por las carreteras principales atendiendo esa situación en particular. Por decirte, hace como 2 semanas yo envié 2 agentes que salieron temprano del tribunal y dije, pues cojan la 22 hasta Arecibo y todo el que vaya por la izquierda, menor la velocidad establecida, denúncialo. Dieron 48 boletos. Bueno. Es que lo que tú traes sí existe y sí ocurre y se atienden, pero realmente nosotros buscamos esas velocidades rápidas que son las que nos están causando más choque en la vía pública. Pero esa queja sí la atendemos. No, y estamos hablando de eso, pero también vamos a hablar un poquito. ¿Ustedes alguna vez han topado con un carro de noche que no tiene ningún tipo de iluminación? Que está total, las luces de stop o de pare, como le diríamos, no existen esas luces. Y usted se entera que tiene un carro de frente cuando ya casi está encima de ellos. Eso pasa mucho en Puerto Rico. ¿Usted se ha encontrado esos vehículos que hay por ahí corriendo, que las luces que tienen son unas luces de color azul que prácticamente ciegan a uno? Eso también se supone que sea una violación, de eso lo vamos a hablar. Y esos carros que andan por ahí, que el chofer va guiando el carro agarrando el mofle, a la misma que va guiando, va agarrando el mofle, porque si no se le cae el mofle. Porque lamentablemente con eso, pues la gente se pregunta, ¿y con eso se interviene? En Estados Unidos, los vehículos de ciertos años, si no están en buen estado, hay que sacarlos de las carreteras. Obviamente, si no pasa inspección, hay que sacarlos de la carretera. ¿Eso pasa aquí en Puerto Rico? Yo como que no sé. Yo no sé, ya mismito voy a hablar de eso con el inspector. Padre, vamos a hablar de... ¿Ustedes están fomentando el odio contra personas que piensan distinto a ustedes? Al contrario, evidentemente los que nos hacen esa afirmación, lo que confunden es que opinar distinto sobre temas opinables es hacer una prédica de odio. Déjelo ahí. Cuando regresemos lo vamos a retomar. Isauri, la gente, a pesar que sabe que su vida la ponen en riesgo, se meten al mar, se meten en situaciones, a pesar de que las autoridades le han dicho no lo hagas. ¿Eso es así? Sí. Déjelo ahí, vamos a profundizar en breve. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros y dejarnos entrar hasta su hogar. Sacerdote Carlos Pérez, el grupo de la comunidad LGBT que comanda Pedro Julio Serrano, prácticamente están planteando que el grupo Pro Familia es un grupo pro odio, que lo que está sembrando es odio contra la comunidad y que lo que están fomentando es la división, ¿verdad? La discriminación en cierto modo y manera. ¿Cómo usted reacciona a esos comentarios? Evidentemente, cuando yo hablo en contra del adulterio, yo no digo que odien a los adúlteros. Cuando yo hablo en contra de guiar irresponsablemente, yo no estoy diciendo que odien a las personas que guían irresponsablemente. El yo manifestar mis propias opiniones sobre temas opinables en un sistema democrático y pluralista no solo es legítimo, sino es necesario, porque sería triste que en una sociedad algunos no tuviéramos la capacidad de poder expresar nuestras opiniones diversas. Nosotros, en Puerto Rico por la Familia, no hemos hecho ninguna expresión en contra de ningún grupo social, se llame LGBTQN o se llame cualquier otro grupo social. Nosotros hemos promovido y seguimos promoviendo una institución que es fundamental para el futuro de nuestra sociedad puertorriqueña, que es la institución de la familia. Imagínate, Falú, el gobernador de Puerto Rico instauró una comisión que llegó a varias conclusiones sobre el problema del envejecimiento de nuestra sociedad. Entre ellas, entre las conclusiones que llegó, es que ha habido un calo de natalidad. Precisamente para afrontar ese calo de natalidad, para revertir esa tendencia de envejecimiento en nuestra sociedad, tenemos que promover una institución entre el hombre y la mujer que se llama matrimonio, que es donde se puede precisamente surgir la renovación de las generaciones, la procreación y educación de los hijos. Nosotros no estamos predicando en contra de ningún otro vínculo afectivo. Nosotros estamos diciendo que el vínculo afectivo del matrimonio es mucho más que un afecto, porque
porque tiene una responsabilidad social, y la promoción de esta institución y el preservar sus contornos es, por decir así, está en juego el destino de nuestra raza puertorriqueña. Por eso no es un ataque contra nadie, no es un odio contra ninguna persona, es la promoción de unos valores en positivo. Nosotros no necesitamos atacar a nadie para promover la belleza de la institución del matrimonio, querida por Dios desde el principio. Lamentablemente, y nosotros, yo veo con profunda preocupación, esa especie de tendencia o de ensayo de querer cancelar grupos disidentes. Primero, la expresión de que estamos haciendo una prédica de odio. Segundo, en la manifestación que hubo ayer, hubo un grupo de personas que con palabras soeces intentaron interrumpir la buena marcha de esa manifestación. Tercero, un grupo que acusa de que no se puede rezar, manifestarte religiosamente en un contexto público, como ese grupo que se llamaba de humanista, o el otro grupo que se llama de ateos y agnósticos, que quieren meterse en el patrimonio de la iglesia por sus posturas y opiniones. Es decir, son los mismos grupos que toman, por decir así, vestes distintas, pero lo preocupante es que estos grupos, el target, la finalidad, no es el ataque a grupos religiosos, etcétera, es que no toleran la disidencia legítima en una sociedad democrática y pluralista. Uno de esos grupos planteaba, tan reciente como en estos días, ¿verdad?, que se estaba pagando las contribuciones, que Dios le deba Hacienda. Y lo estaban planteando en el contexto de que las iglesias no pagan contribuciones. ¿Cómo usted reacciona a eso? Es que si hay una separación de iglesia y Estado, no es solamente una separación de la iglesia no intervenir en los asuntos del Estado, es también una separación de que el Estado no intervenga, o como dice la doctrina jurídica, entanglement, quede envuelto en los asuntos internos de la iglesia. Es absolutamente legítimo. Pero la iglesia interviene en los asuntos del Estado. La iglesia como institución no interviene en los asuntos del Estado. De hecho, ustedes van al Capitolio, ustedes protestan, ustedes se manifiestan. Fíjate, de nuevo digo, la iglesia institucional no interviene en los asuntos del Estado. Pero la iglesia sí lo fue la iglesia, no es iglesia, porque los que son la iglesia son la gente que componen a la iglesia, no es la estructura, no es el edificio. Claro, son los creyentes que evidentemente en el ejercicio legítimo de expresar su opinión en el debate público manifiestan sus ideas. Yo no voy al Capitolio y, por decir así, tomo cautivo a los senadores para empujarlo a que tengan que tomar decisiones consistentes con mis valores. Pero cuando usted va al Capitolio, usted va vestido como sacerdote. Ah, claro. Usted no va vestido como un civil, claro. Usted va con su sotana. Claro. Obviamente, el que lo ve llegar allí no está viendo llegar a Carlos Pérez el individuo, está viendo llegar al representante de la Iglesia Católica, al sacerdote Carlos Pérez. Claro que sí, como cuando va un policía, va con su uniforme, y los argumentos del policía no dependen del uniforme que utiliza, sino del contenido de sus argumentos. Cuando yo voy a la legislatura y me reúno con los senadores o representantes, o me reúno con un feligrés, yo no le impongo mis criterios, yo intento persuadirle con argumentos en los que está en juego el bien común. ¿Las iglesias deben pagar contribuciones? Por supuesto que no. Y si a las iglesias, bueno, porque evidentemente las iglesias no reciben ninguna ayuda gubernamental. Si tú le quitas a la iglesia... ¿Las iglesias pagan luz? La iglesia paga luz. ¿Las iglesias pagan agua? La iglesia paga agua, paga el IVU cuando tiene que comprar cualquier tipo, cuando hace cualquier servicio. Por lo tanto, la iglesia paga sus contribuciones cuando tiene que ejercer su responsabilidad. Ahora... ¿Las iglesias pagan contribuciones basadas en el diezmo que reciben? No, ahí es. Porque si tú intervienes en los asuntos internos de que un fiel voluntariamente da su dinero para que se utilice en esa finalidad religiosa de la difusión de estos valores, si tú intervienes en esos asuntos, estás infringiendo esa separación. Ahora es curioso que el mismo grupo que argumenta en contra, que dice que Dios le debe Hacienda, es un grupo sin fines de lucro. Yo no sé quién es el que sostiene ese grupo económicamente. Yo no sé si ellos pagan o no pagan, porque son un grupo sin fines de lucro. Es decir, es siempre la ley del embudo.
Cuando son las instituciones religiosas, por lo que piensan y por sus posturas externas, tenemos que intentar restringirle su capacidad de opinión. Ahora, cuando son esos grupos, ellos exigen el respeto a la diversidad. Cuando la diversidad es de ellos, hay que respetarlo. Cuando la diversidad es de otro, ahí es donde se tranca el bolo, como dice el puertorriqueño. Deje de tirarle un pique sabroso aquí a un rescatista que toda la vida él va a decir, ¿por qué me meten esto? ¿Sabes? Ya él se está riendo diciendo, ¿con qué vendrá este? ¿Qué usted cree de esta controversia? Te voy a dar mi opinión personal. Primero, yo no creo en grupos que utilizando la fuerza, palabras soeces, la presión de grupo, traten de imponer cuál va a ser el comportamiento del resto de la sociedad. Segundo, tampoco creo en grupos minoritarios decidiendo ultravires qué es lo que va a hacer la mayoría de los ciudadanos. Desde esa perspectiva, pues, si la mayoría de los ciudadanos, que es lo que yo llamo la sociedad silente, los acepta dentro de la sociedad y como norma tiene el no presionar, no discriminar, darle participación, etcétera, pues yo entiendo que no debemos, por otro lado, dejarnos presionar. Por otro, también me preocupan que, ¿verdad?, los políticos se dejan presionar por estos grupos. Y quizás para ganar 4 aplausos y caerle simpático al grupo, entregan toda una administración. Y eso es lo que está pasando. Padre, eso es lo que está pasando en este momento. Esta administración se ha entregado, entonces... Yo creo que ha dicho un punto importante. Ajá. Grupos minoritarios que intentan subvertir el proceso democrático imponiéndose sobre las mayorías. Evidentemente, en una sociedad democrática y pluralista, todos tenemos derecho a participar en el debate, expresar nuestras ideas, intentar convencer al otro. Ahora, cuando tú utilizas el lenguaje soez para imponer tus criterios, la violencia, el que las personas por opinar diverso tengan consecuencias patrimoniales sobre su seguridad física, etcétera, se subvierte el sistema democrático y se convierte en la dictadura del pensamiento único. Ahora, yo sí reconozco que una sociedad tiene derecho a tomar el rumbo que considere oportuno, por supuesto que sí. Y aquí el problema que nosotros hemos tenido no es el derecho que todo puertorriqueño tiene a que en el contexto de su intimidad actúe conforme a su conciencia. Eso le pasa a los religiosos como les pasa a los miembros de la comunidad LGBT. Ahora, cuando esa intimidad sale a la esfera pública, ahí tenemos que buscar el acomodo razonable, sea la religión, sea la conducta de la orientación sexual, sea que yo beba en exceso, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo en la esfera pública, religioso, LGBT, persona que bebe en exceso, ya las consecuencias no solamente son mías, son sobre los demás. Nosotros hemos dicho que a veces los criterios que se han utilizado para estas leyes antidiscriminatorias, lo que hacen es atentar contra valores fundamentales de nuestra sociedad democrática, como es la libertad religiosa, como es el respeto a la diversidad. Imagínate, ¿ustedes creen que es justo que una persona que tiene una cámara como parte de su vida, es decir, que ella tiene una tienda donde toma fotografías de boda, se le multe porque esta persona en su empresa privada decide que no quiere tomar fotografía de una boda homosexual porque va en contra de su conciencia cristiana, y se le multe y se le diga, como dijo el Tribunal Supremo de Nuevo México, ese es el precio de democracia, que tú tengas que ceder tu conciencia para acomodar la conciencia de los demás? No. El acomodo razonable no puede ser en detrimento de lo que son nuestros valores fundamentales en nuestra sociedad, como es la religión, como es la raza y como es el sexo, tal como lo ha entendido siempre el Tribunal Supremo, de hombre y mujer. Esos son nuestros planteamientos. Ahora, que la comunidad LGBT tenga derecho, y yo se lo defiendo, a que en el contexto de su intimidad actúe conforme a su conciencia, claro que sí, como tengo yo que soy religioso y soy creyente. Ahora, cuando yo salgo a la esfera pública, es cierto, tiene que haber un acomodo razonable. Yo no puedo exigir que el día de San José sea un día de no trabajo en Puerto Rico. Tampoco un miembro LGBT debe exigir que un cristiano católico en una escuela pública no pueda actuar en su empresa privada conforme a su conciencia. Eso es el planteamiento. Déjeme hacer la pausa, regresamos en breve.
Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de TIVA TV. Inspector Jorge Hernández Peña, de la División de Tránsito de la Policía, que la gente sepa que la policía va a estar mucho más activa en las carreteras, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el control y el orden que se merece para que el ciudadano, ¿verdad?, pues pueda cada uno desplazarse a sus áreas, pero hacerlo con seguridad. Exacto. O sea, que la gente esté bien consciente de eso. Tienen que estar conscientes y específicamente asumir la responsabilidad que le corresponde a ellos como conductor. Yo le digo algo, aquí deberían empezar a confiscar el carro, vehículos, para que usted vea cómo eso cambie. Bueno, son aspectos que están evaluados, pero la ley de confiscación había que enmendarla y ya se está trabajando. Sí se está contemplando especialmente cuando se conduce un vehículo sin licencia de conducir. Sí, que bueno, mire lo que pasó con lo del Ford Track en la zona oeste de la isla, en estas plenas vacaciones. El padre que va con la niña y tuvieron un accidente y están ahora mismo en centro médico. Pero erradicamos prácticamente los Ford Track, porque te acuerdas que yo vine a tu programa y te hice la anécdota de que allá hay patrullas en Orocovis, en Las Costillas, había llegado y ¿verdad? Pues este domingo yo fui de nuevo y le pregunté a la dueña cuál fue el cambio. Pues el cambio ha sido que ya allí no van Ford Track, se acabó el evento de los Ford Track en esa área y el área de Naranjito, o sea, Morovis, todo eso se erradicó. Confiscamos más de 100 y lo que aparezcan pues también lo vamos a confiscar. Sí, bueno, Heriberto Saurí, yo lo traje aquí porque él estuvo conmigo el día de las planillas. No me estaba acompañando en el dolor de la dolorosa. Es que él fue también a radicar la suya ese mismo día. Y yo le pregunté a él, como exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y también en algún momento de emergencias médicas, si en Puerto Rico no se podía crear una ley o si la ley existía de que cuando se mueven equipos de rescate por la imprudencia de alguien, que se le pueda facturar y cobrar, como pasaría en Estados Unidos. Si usted las autoridades le dicen de que este fin de semana no vaya a la playa porque las olas van a estar súper altas, porque el mar va a estar picado, como diría la vieja mía, y la vieja siempre me decía, el mar es traicionero, y usted va para allá y por imprudente se mete en el agua y provoca una situación de emergencia, claro que las unidades de rescate se van a movilizar inmediatamente, ¿verdad?, para brindarle a usted la ayuda que usted necesita. Pero mover esa ayuda, oiga, eso cuesta un ojo de la cara. ¿Eso es así, Saurí? Eso es así. En términos de movilizar una ambulancia, necesario y necesariamente, el reglamento del Cuerpo de Emergencia Médica provee para cobrar por esos servicios y cobrar por esa movilización. También partimos de la perspectiva que toda agencia, muchas de las agencias, tienen reglamentos para recobrar por sus servicios, y eso incluye la movilización de sus equipos. Las que no tienen, pues no hay que hacer una ley nueva, sino sencillamente enmendar el reglamento. Aquí el problema que hay es que culturalmente el ciudadano cree y entiende de que eso es un servicio que no debe de cobrarse. Emergencia médica cobra el 78 y que sea o no negligencia de terceros, pues no hay que penalizarlos por eso. Y yo entiendo. No sé si tú te acuerdas de Bruno, el mudo que se enganchaba en los edificios. Sí. Que tenía el condado, digo, el Hotel Marriott. El Mario, el Mundo condado Feliz, lo tenía de punto. Llegó un momento que la gente, ya era tan común que Bruno se trepara a los edificios, que la gente insensiblemente le empezaba a gritar que se tirara. La gente pasaba y decía, tírate, que ella, porque lo hacía tan seguido que ya la gente le... ¿Tú sabes hasta cuándo estuvo haciendo eso? Hasta que lo hizo en Nueva York. Y en Nueva York lo multaron, le cobraron el servicio y lo penalizaron por eso. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Aquí se puede hacer, definitivamente se puede hacer. Lo que sí que hay que orientar al ciudadano es que el ciudadano internalice el costo de mover un recurso del gobierno que no es económico. Sí hay agencias federales que lo hacen, el COGAL lo hace, ellos te mandan una factura y te cobran y te mandan una factura. O sea porque mover un helicóptero de la policía cuando hay una situación de emergencia, mover una ambulancia, mover el camión de los bomberos, ¿cómo que se llama el camión grande? ¿El Bronco, Bronto. El Bronto. Está Carlos Crespo por ahí, jefe de los bomberos. Mover el Bronto, mover esa unidad nada más conlleva bastantes miles, ¿verdad? Mira para allá. Y entonces, por la imprudencia de alguien, imagínese. Y lo peor de todo esto es que el tiempo que estén esos recursos destinados en esa escena, ya sea por el que se engancha en un poste o en una torre, por el que intenta suicidarse, hay áreas sin servicio. O sea, áreas sin servicio o el sistema se afecta de forma tal que los tiempos de reacción pues se
se alargan, aumentan. Porque hay dos cosas distintas. Una cosa es que yo vaya a la playa un día común y corriente, que me dé una situación, me pueda dar un ataque, me dé posiblemente un calambre, una situación, ¿verdad? Y no pueda, y ahí hay que movilizar un equipo para rescatarme. Eso es una cosa. Eso es Una cosa es que yo esté en mi vehículo de motor, haya una inundación, y que las autoridades aquí constantemente le han dicho no crucen un vehículo de motor en inundación, y que la persona diga, nada, yo como quiera voy a cruzar, y cuando va, lo arrastra la corriente. Son dos cosas distintas. Son factores diferentes. Pero la gente lo sigue haciendo. Lo siguen haciendo pues, a la impunidad o a la sobreconfianza de que no me va a pasar nada. Usted me dijo que los accidentes de tránsito son el tercer factor, ¿verdad?, de movilización de agencias de emergencia. ¿Cuáles son las dos primeras? Condiciones cardíacas y condiciones respiratorias. Condiciones cardíacas y condiciones respiratorias, porque aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, pues la alta presión. Bueno, a mí cada que entrevisto a políticos allá en Noti1 me sacan el corazón, lo que pasa es que yo tengo al doctor Norman aquí que me la controla, porque si no... Ay, perdón, estoy en el aire todavía. Sacho. Y a veces me quedo sin respiración cuando escucho algunas contestaciones. Sauri, gracias un millón. Sí. Gracias, padre Carlos Pérez. Gracias, Jorge Hernández Peña. Pero no se retiren, que ahora tenemos información bien importante de salud con el amigo Manuel La Santa. Adelante, Manuel. Saludos a los paneles y saludos al pueblo de Puerto Rico. Saben que el tener un estreñimiento puede conllevar a cáncer, como lo han dicho las entidades, que es la segunda causa, es el segundo cáncer más diagnosticado y es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Para que se den cuenta que eso es por lo que muchas veces estamos comiendo y estamos haciendo en nuestra dieta, en el diario vivir. Aparte de la falta de conciencia, porque todo esto que pasa con las leyes es falta de conciencia, falta de entender, de discernir lo bueno de lo malo, de lo que me conviene y de lo que no me conviene. Como decía el apóstol Pablo, hay cosas, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y repite, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Los vicios, los deseos, muchas situaciones que conllevan mi interés y no el interés y el bienestar de la otra persona, que eso es falta de amor, al final. Pues este tipo de mal conducta nos llevan a tener una congestión en el intestino, el colon, donde ahí donde se crece todo tipo de bacterias, todo tipo de tóxicos que nos van envenenando. Para que tengan algo claro, hace poquito salió en El Nuevo Día un documental donde dice: el consumir carne y queso en exceso eleva el riesgo de cáncer. O sea, estamos hablando que una persona que come carne en exceso y come queso en exceso está con la misma capacidad de coger cáncer que un fumador. ¿Increíble o no increíble? El doctor Norman lo ha dicho 20 veces aquí. Aquí, una de las cosas que congestionan mucho el intestino es el lácteo, la leche de vaca, de oveja, de cabra, el queso. Eso lo que hace que se va metiendo en las paredes del intestino, va creando una placa y va infectando el intestino y va congestionando cada día más, y ahí comienza a degenerar en enfermedades de todo el cuerpo: mal aliento, dolor de espalda baja, mal humor en muchas ocasiones, cuando usted siente la piel, que a veces usted se baña y te dice, lo que pasa es que yo siento como una transpiración fuerte, es porque el intestino está bien congestionado, fiebre, dolor de cabeza, lo que llaman la tal llamada migraña. No es otra cosa que en muchas ocasiones un intestino bien congestionado. ¿Qué podemos hacer? Eso es fácil: comenzar a tomar agua, comenzar a comer productos sanos, como eran en los tiempos de antes, que se come mucha vianda, mucho vegetal, fruta, que es lo menos que se está haciendo. Todo es fast food. Ok, comenzamos a tener una buena dieta y comenzamos a ir llamando a Fluid. Llama a Fluid, y en Fluid nosotros, con un sistema que es Angel of Water, un sistema que es completamente esterilizado, todo se usa esterilizadamente, le vamos a descongestionar el intestino. Esto es un agua de 103 grados Fahrenheit a una presión por gravedad, donde usted tranquilamente en su privacidad va a estar removiendo todas esas toxinas que llevan acumuladas durante años, que le están ocasionando una mala bienestar a su sistema. En el 787
799-4713 o el 787-724-4366. Puedes llamar para hacer tu cita y ahí te vamos a educar. Y cuando digo educar, lo digo ¿verdad? Desde el punto de vista de enseñar, de educar, ¿verdad? Para que tenga una buena salud, tenga un buen bienestar, pues podemos ser buenos ciudadanos porque podemos pensar mejor, porque tenemos menos toxina en el sistema. Y de esta manera, pues contribuir a un mejor Puerto Rico. Qué bien. Gracias al amigo Manuel La Santa por haber estado con nosotros acá también en el Pique de Falú. Gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.